Amén. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Que Dios los bendiga. Jesucristo es el Señor. Dios les bendiga. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo Jesús, te damos gracias, Señor. Infinitas gracias. Infinitas gracias, Padre. Infinitas gracias, Señor Jesús. Infinitas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias te damos, Señor, por tanto, demasiado, es demasiado, Señor, es demasiada tu misericordia, demasiada gracia, demasiada bondad, demasiada fidelidad, Padre. Gracias, papá. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos tu palabra, Señor, la palabra escrita, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que haga la obra, Señor, que se haga rema en nuestras vidas, Señor, que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir tu palabra, a vivir en tu palabra, a vivir y confiar en las promesas que nos enseña tu palabra, Señor. Bendigo a tu pueblo, Padre, tu pueblo, mis hermanas, mis hermanos, y bendigo esta tu casa, Rey, la casa ala de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Cristo. Gloria a nuestro Señor.
Miremos, familia, esto. La enseñanza de esta noche, la instrucción titula Jerusalén, la espiritual. Amén. Cuando se habla de Jerusalén, la espiritual, se está hablando de una entidad femenina. ¿Y esa entidad femenina es quién? La iglesia. ¿La iglesia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quiénes forman parte de esa Jerusalén espiritual? Todo el que es nacido de nuevo. Ninguno que no haya nacido de nuevo no puede formar parte de Jerusalén espiritual. Amén. O de la iglesia del Señor Jesucristo. En lo literal, biológicamente hay un solo nacimiento. Así es espiritualmente. O se nace de arriba o no se nace de arriba. Amén o no amén. O se nace de arriba del reino. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3. Jesús y Nicodemo, inclusive nuestro pastor, estuvo platicándonos y enseñándonos bastante acerca del nuevo nacimiento el miércoles. Hay un solo nacimiento biológico, hay un solo nacimiento espiritual. O se es nacido de nuevo o no se es nacido de nuevo. O se es nueva criatura o no se es nueva criatura. Amén. Esto no es por emociones. El cristianismo no es por emociones. El cristianismo es verdad. El cristianismo es real. El cristianismo es para vivirlo. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Él es el ejemplo para nosotros. ¿A quién seguimos? A Él. A Él. La Biblia deja ver, la palabra del Señor nos enseña que hay 3 clases de Jerusalén. Amén. Está la Jerusalén celestial, está la Jerusalén terrenal y está la Jerusalén espiritual, usted y yo. La Jerusalén celestial siempre ha existido. Amén. La Jerusalén terrenal fue creada, fue fundada y recibió cambios, transformaciones, ha recibido la Jerusalén terrenal. Y la Jerusalén espiritual fue creada, también fue creada. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Hemos nacido de nuevo. Amén. El que tiene un nuevo nacimiento forma parte de esa Jerusalén espiritual. La Jerusalén celestial, ¿de qué nos habla? Nos habla de nuestro futuro. La Jerusalén celestial habla de nuestro destino. Ese es nuestro destino, la Jerusalén celestial, que está en el cielo. Amén. Allí tenemos un futuro y un destino, una ubicación y una posición. Cada uno de nosotros, los que vamos a ingresar y a heredar la Jerusalén celestial, tenemos una posición allá en esa ciudad y una ubicación. Cada uno estamos predestinados para eso. Amén. Entonces uno ve la Jerusalén espiritual, que es la iglesia, ve lo que es la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén espiritual, que es la iglesia, debe de copiar, aprender, imitar lo que se vive en la Jerusalén celestial. Pero la Jerusalén celestial, que es la iglesia, debe de aprender de la Jerusalén terrenal. Porque si uno va a la Biblia, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, y desde el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, hasta el libro de Apocalipsis, allí aparece Jerusalén. En toda la Biblia aparece la Jerusalén terrenal, la que está allá en Medio Oriente. Amén. La Jerusalén celestial es nombrada en carta a los Hebreos a través del apóstol Pablo y en el libro de Apocalipsis a través del apóstol Juan. Allí ya aparece la Jerusalén celestial. ¿Amén o no amén? Y la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña el pasado de la Jerusalén terrenal. Nos muestra el presente y lo que está viviendo la Jerusalén terrenal presente. Pero nos muestra también lo que le espera a la Jerusalén terrenal en el futuro. Y eso a usted y a mí nos habla mucho. Lo literal siempre va a mostrar lo espiritual. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, una de las maneras de enseñar era con analogías.
Y era comparando lo natural con lo espiritual. Porque así enseñaba nuestro Señor Jesucristo, usando analogías y usando parábolas. Entonces, cuando vemos la Jerusalén terrenal, usted y yo tenemos mucho por aprender de la Jerusalén terrenal. Si la Jerusalén terrenal es valiosísima, es muy valiosa. Mire lo que profetizó el profeta Ezequiel. Capítulo 5, verso 5, versión TLA, traducción lenguaje actual. Mire lo que se profetizó sobre Jerusalén. Dice la palabra de Dios, Ezequiel, capítulo 5, verso 5. Puedes estar seguro de que cumpliré mi palabra. Yo hice que Jerusalén fuera el centro de todas las naciones. Yo la hice a él el lugar más importante de la tierra. Entonces mire lo que escribe la palabra acerca de la Jerusalén terrenal. El centro de las naciones. Eso es la Jerusalén. Así la creó el Señor. De hecho, geográficamente, Israel es el centro de la tierra. Geográficamente, Jerusalén es el centro de Israel. Y geográficamente, el monte Moriah es el centro de Jerusalén. Entonces, si Jerusalén terrenal es el centro de la tierra, ¿qué es la Jerusalén espiritual? La iglesia que somos usted y yo. ¿Sabe qué es la Jerusalén espiritual? La iglesia es el centro de todo lo creado. Así como la Jerusalén terrenal, todos los ojos están puestos en la Jerusalén terrenal. Los ojos están puestos en la Jerusalén terrenal, judíos, cristianos, musulmanes. El Vaticano tiene puestos sus ojos en la Jerusalén. El Vaticano ha querido trasladar el pontificado a la Jerusalén terrenal. Y eso habla de que el mismísimo diablo, que el Señor lo reprenda, ha querido tomar y tener control de la Jerusalén espiritual, que es la iglesia. Entonces, si Jerusalén terrenal es el centro del planeta Tierra, usted y yo somos el centro de toda la creación. De hecho, la creación más importante, más valiosa que ha hecho Dios, que más valora a Dios, es la creación humana. Y Él lo ha demostrado, y Él lo ha proclamado, el Padre lo ha declarado y lo ha proclamado. Y una manera de proclamar eso es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Amén o no amén? Mire, el monte Moriah, que es muy pronunciado ahí en Génesis, allí sacrificó o iba a sacrificar a Abraham a Isaac. Allí en ese monte, que es el centro de Jerusalén, edificó Salomón el templo. Dice la tradición judía, dice la historia judía, que cuando Dios creó a Adán, Génesis capítulo 2, el polvo que él tomó, lo tomó de allí, del monte Moriah, de esa tierra, de Jerusalén. De allí tomó, dice la tradición, la historia judía, que allí fue donde él tomó el polvo para crear a Adán. Ya usted piense, concluya. Y dice la tradición, la historia judía, que allí en ese monte fue donde Dios sacrificó ese cordero para ponerle vestiduras a Adán y Eva. ¿Ustedes qué creen? A mí me puso a pensar eso. ¿Y tiene lógica o no tiene lógica? Tiene lógica. Dice la tradición judía, no es doctrina, dice la historia judía. ¿Amén o no amén? Eso dice la costumbre judía, que de allí Dios se provisionó de polvo para crear, para formar a Adán. Y fuera de eso, y allí sacrificó ese cordero. Abraham iba a sacrificar a Isaac en ese monte. Y allí se construyó el templo de Salomón.
Y dice la palabra de Dios que usted y yo en 1 Corintios somos templo del Espíritu Santo de Dios. Allí fue edificado templo. Y usted y yo estamos siendo edificados como templo del Señor, como templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. La Biblia deja ver Jerusalén terrenal. En el Génesis capítulo 14, ¿cómo la llaman? Allí la definen como Salem. Y Salem significa paz. Pero vemos una transición allí, después de este pronunciamiento acerca de Jerusalén, como Salem. Y allí ya después aparece es como Jebús. Allí ya empieza a aparecer es con un nombre diferente, como Jebús. Y eso habla de mucho, eso nos va a hablar de mucho a nosotros. Mire esto. Perdón. Dice la Biblia en 1 Crónicas capítulo 11, verso 4, verso 5. David toma Jerusalén. Después David fue con todo Israel a Jerusalén, a Jebús, como solían llamarla anteriormente, donde vivían los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra, el pueblo de Jebús. Ellos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí, pero David tomó la fortaleza de Sión, lo que ahora se llama ciudad de David, Jerusalén. Entonces ahí ya adquirió el nombre de Jerusalén. Cuando David conquista a Jebús, que eso también lo enseña 2 de Samuel, también habla acerca de esto de la conquista de David. Miremos lo siguiente, y es que en Génesis se nombra como Salem, pero ahí en Salem se relaciona con Melquisedec. Y Melquisedec es una manifestación de Cristo, es una manifestación del Verbo. ¿Sabe qué habla allí? Habla de nuestra preexistencia. Porque cuando de ahí en adelante se empieza a nombrar como Jebús, ya habla de nuestra existencia. Pero llega David y conquista a Jebús y le cambia el nombre por la ciudad de David o Jerusalén. Y es figura, tipo de Cristo, que tiene que conquistar para que usted y yo seamos cambiados. De Salem habla de preexistencia. Usted y yo no somos terrenales, usted y yo ya existíamos antes. ¿En dónde? En la Jerusalén celestial. Y eso habla de preexistencia. Salem es paz. ¿Qué pasaría allá arriba? Entramos en contienda, en pleito con el Padre. Se perdió la paz que había entre el Padre y nosotros y fuimos sacados. Entonces dejamos de ser llamados Jerusalén, dejamos de ser llamados Salem para tomar el nombre de Jebús. Pero llega y se manifiesta Cristo. Nos toma, nos conquista y nos cambia el nombre. ¿Por qué? Porque ya no éramos hijos de paz. Ya estábamos en guerra. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Pero Cristo nos conquista y nos cambia el nombre. Usted es un espíritu con cuerpo, no un cuerpo con espíritu. Dios nos proveyó de estos cuerpos. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de tener redención, de ser redimidos. Por eso los espíritus inmundos y los demonios quieren estos cuerpos. Porque ellos quieren la oportunidad de ser redimidos. Ellos no tienen ninguna oportunidad. Usted y yo sí tenemos la oportunidad. Y la tuvimos y nos la dio el Señor, porque Él ya pagó. Dios ya pagó por cada uno de nosotros. Mire lo que significa Jebús. Jebús significa pisoteado. ¿Quién es Jebús? Y allí es originario el jebuseo, pisado. Entonces Jebús significa pisoteado, pisado. ¿Quién es Jebús? Jebús es hijo de Canaán. ¿Y quién es Canaán? Hijo de Cam. ¿Y quién es Cam? Hijo de Noé. ¿Y qué habla de ser pisoteado, de ser pisado? Habla de ser humillado, de ser ignorado, de ser ultrajado. ¿Sabe de qué habla ser pisoteado, pisado? Sin valor.
Eso éramos usted y yo, sin valor, no teníamos valor alguno, no valíamos nada. Eso era el significado de nosotros. Podemos tener nombres muy bonitos, pero el significado espiritual, lo que usted y yo han pisoteado, humillado, sin valor. Usted y yo no teníamos ningún valor, usted y yo no valíamos nada. Podemos tener mucha plata, pero aquel que no ha sido conquistado por Jesucristo, aquel que no se le ha cambiado el nombre de Jebús a Jerusalén espiritual, sin valor. Puede ser muy rico, no tiene valor. ¿Sabe qué verdaderamente tiene valor? Lo que es valioso para Dios. Lo que Dios valora, para lo que Dios es valioso, eso sí es verdaderamente valioso. Pero usted y yo tenemos muchas cosas por valiosas cuando realmente no es así. Amén o no amén. No es así, familia. Lo verdaderamente valioso es lo que Él considera valioso. Eso es lo verdaderamente valioso. Mire la misericordia, la bondad de Dios. Usted y yo éramos sin valor, no valíamos nada. Y mire cómo dice estas dos versiones que me llamaron mucho la atención. ¿Cómo define el apóstol Juan y el apóstol Pedro estos dos pasajes? Primera de Juan capítulo 4 verso 7. Versión Biblia del Jubileo. Carísimos, amémonos unos a otros, porque la caridad es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Pedro capítulo 4 verso 12, la misma versión. Carísimos, no os maravilléis cuando seáis examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciera. ¿Qué opinan? Carísimos. ¿Sabe qué? Cuando uno va al diccionario y busca la palabra carísimo, sin acceso, imposible de adquirir, imposible de alcanzar. Eso es así, cuando uno va a comprar algo, no, eso está muy caro, no, eso es carísimo, eso no hay forma. Terrenalmente, pero espiritualmente hubo una forma. Pero mire quién te define como carísimo, no es el hombre. Esta palabra es inspirada por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Entonces, quien nos define carísimos, costosísimos, es Dios. No el hombre. Eres carísima, eres carísimo. Eres valiosa, muy valiosa. Eres muy valioso para el Señor. Para esta tierra no. Para esta tierra no tenemos valor. No valemos nada, el cristianismo no vale nada, pero para Dios, para nuestro Padre, carísimo, impresionante. Hay versiones que te dicen hermanos, amados, queridos, pero esta versión dice carísimos. Me gustó, hermoso eso. Hermoso, eres carísimo. Gloria a Dios, aleluya. Pero mire, Primera de Corintios capítulo 6 verso 20, Biblia de las Américas. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que Él nos adquirió. ¿Sabe? Cuando Él dio a su Hijo, Él estaba dispuesto a pagar lo que fuera por nosotros, para rescatarnos, porque eso significa redención, un rescate.
Pero para que haya un rescate hubo que pagar. ¿A quién? ¿A quién el Hijo? ¿A quién Jesucristo le tuvo que pagar? ¿Con quién negoció Jesucristo? No con el diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo no tiene derecho a nada. Que Jehová el Señor lo reprenda. Con el Padre. Ellos negociaron. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita, que no tiene pecado ni mancha. El Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Era la única forma de usted y yo ser adquiridos, de usted y yo ser comprados, de usted y yo haber tenido valor. ¿Usted sabe qué valemos? Nuestro valor, nuestro signo, nuestro símbolo, no es el signo de pesos, es el signo de sangre. Sangre pura, sin pecado, sin mancha, una sangre pura. Ese fue el precio que Él pagó por nosotros. Por eso nos dice carísimos, porque terrenalmente era imposible comprarnos, adquirirnos. Pero espiritualmente sí era posible adquirirnos, comprarnos. Por eso Él, siendo espíritu, se hizo hombre. Él, siendo Dios, participó de carne y sangre, y con su sangre derramada, con eso nos compró, con eso nos adquirió. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Somos carísimos. El diablo, ¿qué le ofrece el diablo al terrenal? El diablo al terrenal le ofrece lo terrenal, lo compra, lo adquiere, ofreciéndole lo terrenal, gloria, fama y poder. Pero Él nos compró para ofrecernos lo celestial, para que el destino suyo y mío sea la Jerusalén celestial, entrar y heredar la Jerusalén celestial. Ese es el propósito. Ese es el propósito por el cual Él nos compró. Jebús, eso éramos usted y yo. Así se llamaba esa tierra antes de que Cristo conquistara, antes de que Jesucristo se manifestara y nos conquistara. ¿Dónde nos conquistó Jesucristo? En la cruz de Calvario. Ahí en la cruz del Calvario Él peleó su mejor batalla y nos hizo libres. Y nos hizo libres. Por eso dice la palabra, tetelestai. Yo pagué todo. Lo que ellos debían, yo lo pagué. Ellos están en cero, no deben nada. Usted y yo éramos deudores. Éramos deudores. Pero Él, a través de su sacrificio, a través de ese tetelestai, nos puso paz y salvo. Nos puso en paz con el Señor. Entonces ya no es Jebús pisoteado, humillado, sin valor, sin paz. Ya nos convierte en Jerusalén o Salem, en paz. Entonces nos reconcilia con el Padre. Entonces empieza a cambiar nuestra genética espiritual, de la terrenal a la espiritual, para alcanzar ¿qué? La celestial. Ese es el propósito de nuestro Señor. Jebús, hijo de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Pero mire lo que pasaba. Génesis capítulo 9, verso 24 y 25, Reina Valera actualizada. Cuando Noé se despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán. ¿Y quién es Canaán? Padre de Jebús. ¿Y quién es Jebús? El que fundó la ciudad de Jebús, el padre de los jebuseos. Sea el siervo de los siervos de sus hermanos.
O sea, se está dando cuenta que había sobre nosotros maldición. ¿Sabe qué éramos nosotros? Esclavos. Sobre cada uno de nosotros había maldición y todos éramos esclavos del pecado. Esa maldición que cayó sobre Canaán recayó sobre Jebús. Allí había maldición y allí había esclavitud. Usted y yo éramos malditos. Sobre cada uno de nosotros había maldición. Y la palabra maldición es, mire, desgraciado. Cuando se habla de maldición, se habla de destrucción, se habla de calamidad, se habla de ser un desgraciado. ¿Qué opinan? Y esa palabra maldición, ¿sabe con qué está entrelazada esa palabra maldición bíblicamente? Con condenación. Y condenación es, mire lo que significa condenación: destrucción, juicio o sentencia de castigo. Eso estaba sobre nosotros. Eso éramos cada uno de nosotros. Había destrucción, había calamidad, había castigo, sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Éramos malditos, había maldición sobre cada uno de nosotros. Y eso la ley lo trajo, porque la ley fue dada a causa del pecado. En el Antiguo Testamento la ley fue dada a causa del pecado, porque el pecado lo que traía era ¿qué? Maldición. ¿Qué trae maldición? La desobediencia trae maldición. El pecado trae maldición. Esa era nuestra situación. Así estábamos usted y yo. Pero nos conquistó Jesucristo. Él conquistó esta tierra, porque usted y yo somos tierra. La Jerusalén espiritual es tierra, es una entidad femenina y es tierra, donde el Espíritu Santo siembra mañana, tarde y noche. Trabaja mañana, tarde y noche en su Jerusalén espiritual. Porque dice la palabra que el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Entonces, esa Jerusalén espiritual, el propósito del Espíritu Santo de trabajar con la Jerusalén espiritual es que se acople a la Jerusalén celestial. La Jerusalén terrenal está en stand-by. De hecho, la Jerusalén terrenal, la que está en Medio Oriente, nos habla a nosotros de guerras. Jerusalén terrenal ha librado 38 guerras y ha librado más de 28 saqueos. Quiere decir que la Jerusalén espiritual viene librando guerras. Y la Jerusalén espiritual viene sufriendo de saqueos. Y eso ha pasado y está pasando con la Jerusalén terrenal. Jerusalén terrenal tiene enemigos, naciones enemigas. Jerusalén terrenal en este momento está librando batalla, guerra contra grupos terroristas. Quiere decir que la Jerusalén espiritual está librando guerras. Pero así como Dios pelea por la Jerusalén terrenal, Dios está peleando, batallando por la Jerusalén espiritual, por su iglesia. Por eso uno ve, por más que hacia adelante, denle un aplauso al Rey, pero fuerte, démosle un aplauso. Ellos están librando guerras con grupos terroristas. Irán lo quiere destruir. Turquía se quiere levantar contra Israel, destruir a su capital, Jerusalén. Jerusalén, a través de la historia librado, ha sido destruida y ha sido edificada. Vea, usted y yo, cuando un cristiano cae, fue destruido. Ahí vino destrucción. Pero así como en literal, esa Jerusalén que ha sido destruida, saqueada, ha sido reconstruida, ha sido edificada, así es aquella hija y aquel hijo que cae.
es levantado, y es reconstruido, y es restaurado, y es edificado. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Eso hace nuestro Señor por pura misericordia. Porque dice la palabra que si una vez conociendo la verdad pecaremos voluntariamente, y sin embargo se manifiesta su gracia, su misericordia, y levanta al caído, lo levanta. Por eso les digo, demasiada gracia, demasiada misericordia. Mire lo que le expresa el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 13. Palabra de Dios para todos. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo cargó con todas nuestras maldiciones. Y al Él cargar con todas nuestras maldiciones, nos libró de toda condenación. Y al ser libres de toda condenación, quiere decir de que hay libertad. O sea, ya no hay maldición y ya no hay esclavitud. Ya no somos Jebús, ya somos la Jerusalén espiritual. Porque Él cargó con cada una de nuestras maldiciones. Y maldición está relacionado ¿con qué? Con pecado. Y maldición está relacionado ¿con qué? Con condenación. Por eso carta a los Romanos capítulo 8 verso 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es condenación? Destrucción, castigo, sentencia. Ya no hay, ya eso sobre nosotros fue quitado. ¿A través de quién? De Jesucristo el Señor. Mire lo que decía la ley, Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. Palabra de Dios para todos. Otras leyes es el subtítulo. Cuando alguien es culpable de un pecado que se castiga con pena de muerte y se cuelga su cuerpo de un árbol, no dejará su cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol es maldito por Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. En el Antiguo Testamento la palabra colgado sobre un madero literalmente es colgado, suspendido sobre un madero. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de crucifixión, la palabra griega ahí también significa colgado. Crucifixión o colgado o suspendido en un madero. ¿Quién fue colgado? ¿Quién fue crucificado? ¿Quién fue suspendido en un madero? Cristo Jesús. ¿Quién se colgó en un árbol? ¿Por qué se colgó Judas Iscariote en un árbol? Porque esa era la sentencia y él conocía esta sentencia. Porque pecado es rebeldía, pecado es desobediencia. Pecado es apostasía. Y Judas Iscariote apostató. Y él sabía, él era consciente que se merecía esto. Por eso su cuerpo cayó y se explotó. Por eso el cuerpo de Cristo fue bajado antes del anochecer. Cristo cumplió todo. Cristo vivió la ley. Pero la ley que muestra el pecado es la que decreta, la que declara maldición. Entonces él cumplió con la ley. Y como él es la gracia, amén, estamos bajo la gracia, pero teniendo en cuenta la ley. Porque si la ley me dice a mí, no peques, y estando bajo la gracia, ¿qué tengo que hacer?
no pecar. Entonces voy a pecar porque estoy sobre la gracia. Porque la gracia, una vez yo peque, me perdona y me perdona y me perdona. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Que estamos pisoteando la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Y esa sangre que aún está fresca, que está delante del Padre, en la jofaina, delante del Padre, sigue comprando y comprando y comprando lo que aquello terrenalmente no se puede comprar, lo que aquello terrenalmente no se puede adquirir. Esa sangre sigue adquiriendo, comprando, comprando. Gloria a Dios. Demasiado bueno el Señor. Exageradamente. Dios es exageradamente bueno. ¿O no, familia? Dios es exageradamente bueno. Él pagó por usted y por mí. Y en la meta, el propósito del Señor. Mire lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, Reina Valera actualizada, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando allí? De una ciudadanía celestial, la Jerusalén celestial. La iglesia del Señor Jesucristo se mueve, se desempeña en tres ambientes. El ambiente terrenal. Por eso nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en Israel y en Jerusalén. ¿O por qué dice la palabra? Porque dice el Salmo, Rey David, que oremos por la paz de Jerusalén. ¿Y cuánto hace que fue escrita esa palabra? Que oremos por la paz de Jerusalén, porque Jerusalén siempre va a estar en guerra. ¿Sabe cuándo va a terminar la guerra? De estar en guerra Israel y Jerusalén, cuando se manifieste Jesucristo. Cuando Jesucristo imponga el reino milenial. Ahí durante 1000 años va a haber paz. Ahí sí va a haber paz. Y ahí sí Israel, Jerusalén, va a experimentar paz. ¿Pero por qué? Porque la Israel o la Jerusalén celestial va a descender. Y desde allí va a reinar el Rey Jesucristo. Entonces, si nosotros cumplimos esto, Hebreos capítulo 12, verso 22-23, palabra de Dios para todos. Ustedes han llegado a un lugar diferente que es el monte Sión, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, donde se reúnen millares de ángeles para celebrar. También están reunidos los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a donde está Dios, el juez de todo, y a donde están los espíritus que fueron aprobados y perfeccionados por Él. Y Apocalipsis capítulo 21, verso 27 dice, jamás entrará en ella cosa impura, o que hace abominación y mentirá. Mire, cuando la palabra de Dios se refiere a la Jerusalén celestial, habla de la ciudad santa. Entonces en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, allí se refiere a la Jerusalén, a la nueva Jerusalén. Y la define como una ciudad santa. ¿De qué está hablando allí? De santidad. Pero la palabra de Dios dice que el reino de Dios no consiste en ¿qué? En comida y en bebida, sino que en paz, gozo y justicia. Y Apocalipsis allí en este capítulo la define como una ciudad libre. Y también la define como una ciudad que tiene luz propia. En eso se debe convertir la Jerusalén espiritual, santa, con luz. Usted y yo somos portadores de luz, usted y yo somos luz. La define como una ciudad que está en paz. Usted y yo debemos de estar en paz, primeramente con Dios y luego con nuestros hermanos. Amén. La define, ¿sabe cómo la define la palabra de Dios en Apocalipsis? Como una ciudad libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Libre de pecado, libre de toda abominación.
libre de toda inmundicia. Usted y yo necesitamos ser libres. Es que esa es la obra que Dios, que el Espíritu Santo está haciendo en la Jerusalén espiritual. Nos está transformando. Mire, es lo siguiente. Cuando Él se manifieste y nosotros podamos entrar a la Jerusalén celestial, porque es que no todos van a heredar la Jerusalén celestial. Hay quienes ven, entran, pero hay quienes heredan. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la Jerusalén espiritual? Por eso la Jerusalén celestial se habla de unas medidas. Apocalipsis la define y tiene ciertas medidas. Así es la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal tiene ciertas medidas y tiene ciertas fronteras. Quiere decir que la Jerusalén espiritual debe de tener ciertas medidas. Por eso se habla de una estatura, de una altura. Por eso se habla de un peso. ¿Qué tiene que pasar con la Jerusalén espiritual para entrar y heredar la Jerusalén celestial? Acoplarse. No chocar. Acoplarse. Por eso estamos siendo transformados. Por eso estamos siendo restaurados, renovados, para que podamos entrar. Mire, en la actualidad hay un problema en la Unión Europea y es con el Islam. El Islam se está apropiando de países en Europa y está imponiendo su cultura y sus creencias, sus hábitos, sus costumbres. Ahora es que están los reinos o los presidentes y los que gobiernan estos países reaccionando. ¿Qué está pasando aquí? Es que el Islam está imponiendo lo que ellos quieren y ellos están aquí. ¿Sabe qué está haciendo la Unión Europea ya en estos momentos? Construyendo y decretando leyes antimigratorias en contra del Islam. Leyes que les prohíbe a las mujeres estar cubiertas. Leyes que les prohíbe montar de estas, ¿cómo es que se llaman? Mezquitas. ¿Por qué? Porque la cultura de ellos, la costumbre de ellos se está apropiando de su cultura, de su tradición, de sus costumbres. Y ellos están reaccionando. Ellas les están prohibiendo e inclusive, ¿sabe qué le están diciendo? Ustedes quieren practicar eso, ustedes quieren vivir eso, váyanse para sus países, regresen a sus países y vivan sus tradiciones, su cultura, sus costumbres, para que usted y yo podamos habitar en la Jerusalén celestial, para que la Jerusalén espiritual se acople a la Jerusalén celestial. No puede llegar a imponer sus costumbres, sus tradiciones, su cultura. Tiene que acomodarse, sujetarse a la cultura del reino. Pero eso se manifiesta es aquí. Me estoy dando a entender. Eso no se va a manifestar o eso no se va a hacer cuando se entre a la Jerusalén celestial. Si la Jerusalén espiritual se adapta, se acostumbra a la cultura del reino, va a tener derecho a entrar, y no solo a entrar, sino a heredar la Jerusalén celestial. De resto no. Por eso no todos se van. La iglesia está formada por millones, no todos se van. De hecho, Esdras y Nehemías, que son contemporáneos, profetizaron acerca de Jerusalén, pero allí también la nombran Jebús o Jebuseo. Y Esdras habla de un sacerdocio. ¿Sabe qué habla Esdras? Habla de un sacerdocio impuro. Pero Nehemías, que es contemporáneo, habla de corazones fieles. ¿Sabe qué habla eso? Dentro de la Jerusalén espiritual, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, allí hay quienes todavía tienen costumbres, tradiciones, hábitos del mundo.
Pero dice Nehemías, hay quienes tienen un corazón fiel. Yo creo que hay gente preparada, que se está preparando, que se está consagrando para irse con el Señor, para heredar el reino. Yo creo, yo lo creo. Hay gente que se esmera por heredar el reino, por librarse. ¿Sabe qué le espera a la Jerusalén terrenal? Tribulación y gran tribulación. ¿Y sabe qué es lo que quiere el Señor con su Jerusalén espiritual, que es la iglesia? Que no pase por ese tiempo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Si la Jerusalén que se queda, la Jerusalén espiritual que se queda, la iglesia que se queda, no adopta la cultura del reino, la tradición, la costumbre del reino, se va a tener que sujetar a lo que el anticristo imponga, a lo que él quiera, sí o sí. Entonces es mejor sujetarnos ahora, a adoptar la cultura del reino. Amén. Las tradiciones del reino, lo que se hace allá en el reino, porque la Biblia lo describe. Si hay un libro que habla de la adoración, es el libro de Apocalipsis. Allí se habla de la adoración. Si hay un libro que habla de lo que se hace en el reino, en la Jerusalén celestial, es el libro de Apocalipsis. Entonces nos vamos. Entramos a la Jerusalén celestial y vamos a heredar la Jerusalén celestial. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Amén. Oramos. Gloria a Dios. Gloria al Padre de los Espíritus. Gloria al dueño de nuestras almas. A Él. Padre, Padre, henos aquí, Padre. Henos aquí, Padre, ante tu presencia. Hemos oído, hemos escuchado la instrucción, la palabra que has traído para nosotros en esta noche, Señor. Padre, en el nombre de Jesús la recibimos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Rey. Míranos, aún nos falta, Señor. Hay una estatura, hay un peso para poder entrar y heredar esa Jerusalén celestial. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor. A aquella, Rey, a la iglesia, a la Jerusalén espiritual, a aquella que está siendo transformada, renovada, restaurada, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Somos unos necesitados, unos menesterosos de ti. Nos reconocemos débiles, frágiles, menesterosos de ti, Señor. Necesitados de tu poder, necesitados de tu presencia, necesitados de tu guianza, Señor. Enséñanos y ayúdanos a vivir tu palabra, a ser hacedores de tu palabra, Señor, a renunciar a todo pecado, Señor, a despojarnos de nosotros mismos, Señor, a darle sí, Señor, a decirle no y darle sí a tu mandato, Señor. Tu mandato, Rey, tu ley es perfecta, es buena y santa, Señor. Ayúdanos a derrotar, a vencer el pecado. Danos la victoria en medio de la tentación, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a buscar la santidad, a estar en paz, a vivir
vivir en armonía contigo, en unidad contigo, en armonía y en unidad con tu pueblo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, glorifícate. Glorifícate, glorifícate. Que puro glorifícate, glorifícate, glorifícate. El reino. Glorifícate, glorifícate. Bendito aquel que espera en Dios y él heredará el reino. Bendito aquel que tiene sed y él heredará el reino. Bendito aquel hombre de paz. Todos, aleluya. Pronto iré a la ciudad, preparando un lugar. Él está. Un día le veré sentado en el trono. Por siempre alabaré, 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 alabaré al rey, al rey, al rey. Pronto iré a la ciudad, preparando un lugar. Él está. Un día le veré sentado en el trono. Por siempre alabaré, por siempre alabaré, por siempre alabaré. ¿A quién? Al rey, al rey, al rey. Bendito aquel que puro es y él heredará el reino. Bendito aquel que espera en Dios y él heredará el reino. Bendito aquel que tiene sed y él heredará el reino. Bendito aquel hombre de paz. Aleluya. Pronto iré a la ciudad, preparando un lugar. Él está. Y un día le veré sentado en el trono. Por siempre alabaré, 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 alabaré al rey, al rey, al rey. Pronto iré a la ciudad, preparando un lugar. Él está. Y un día le veré sentado en el trono. Por siempre alabaré, por siempre alabaré, por siempre alabaré, alabaré al rey, al rey, al rey. Que Dios los bendiga.